Mariana Escalante es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, en donde realizó 2 estancias de investigación, la primera en el marco del programa de becas China Ciudad de México del Centro de Estudios China-México de la UNAM y la segunda en la Universidad de Pekín. Ha sido editora de la Oficina Regional para América Latina de la agencia de noticias Xinhua. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Es cocoordinadora de los libros Medio siglo de Relaciones Diplomáticas México-China y en 2025 obtuvo el premio a la mejor novedad editorial Modesto Seara Vázquez de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por su libro Nacionalismo y Confucianismo en China Contemporánea. Muy buenas noches, aquí estamos en Los Diálogos por la Democracia con una gran invitada. Muchas gracias, estimadísima Mariana Escalante de la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias, John, por la invitación. Bienvenida, vamos a aprender mucho de ti en esta hora que va a pasar, ya lo anticipo demasiado rápido, porque China no es un país, es un imperio, es un mundo. Y sabemos muy poco. Aquí en México, yo creo que en el mundo entero hay mucha ignorancia. Y tú que has estudiado China, que has vivido en China, que hablas chino, nos puedes ilustrar mucho. ¿Qué sería un buen punto de partida? O sea, ¿cómo acercarnos a China con respeto para empezar? Pues yo diría empezar conociendo su cultura. Sí es muy importante. Para hablar de China, pues tienes que conocer, no es que tengas que conocer la lengua, ¿verdad? No es, pero creo que es algo importante como especialistas, sí, a través de la lengua. Leer medios chinos, que aunque obviamente tienen una opinión muy marcada, ¿no? hacia la línea oficial, creo que es muy importante para no desinformarnos. Y pues eso sería, leer autores, autoras chinos y que nos permiten conocer otra perspectiva, no solo de China, sino del mundo en general. Es otra cosmovisión, para poner de alguna manera, otra manera de entender y ver el mundo, desde el mismo idioma, ¿no? Se construye gramaticalmente diferente, hay otra manera de entender el mundo. ¿Cómo empezaríamos a entender esa otra visión? Pues si conocemos, por ejemplo, la filosofía política china, la filosofía en general, encontramos muchos conceptos, ¿no? Que es algo que a mí me ha gustado y me ha interesado estudiar. Te pongo uno nada más para que entendamos la dimensión y lo profundo del lenguaje, ¿no? En el confucianismo está el concepto de ren, que significa benevolencia, y el carácter está compuesto de 2 partes, una persona y un número 2. Y la benevolencia para los chinos es pensar en el otro, saber que existe otra persona, ¿no? Y que se utiliza en la filosofía política, no solo en un sentido así de valores o de ética. Entonces, si vemos nada más como ejemplo este carácter, se pueden desprender muchas historias, muchos entendimientos, pues no solo de la filosofía, sino de la política actual, ¿no? China. Entonces yo creo que por eso el idioma es tan importante, porque nos dice mucho, un solo carácter puede decirnos muchas cosas. Como ven aquí, el logo de nuestro programa es el yin y el yang, bueno, un poco reinterpretada, ¿no? Pero esa es un poco la idea de la dualidad. También en las tradiciones indígenas americanas existe esto, el Popol Vuh está basada en la dicotomía, la dualidad. Esto es algo universal, pero también tiene una historia muy especial en China, ¿no? Claro, sí. Si nos vamos al taoísmo, que es de donde se desprende principalmente esta idea del yin y el yang, de la dualidad, no solo es dualidad y no solo es contraposición, sino es, cuando vemos el yin y el yang, yin tiene algo de yang y yang tiene algo de yin, ¿no? Entonces siempre se habla de la complementariedad y de la importancia de las relaciones o de la relacionalidad en el pensamiento chino,
para la sociedad e incluso en la política, ¿no? Sí, justo nuestro logo nos falta, entonces los puntitos. Unos puntitos, sí. No, porque es un juego también como de la voz, ¿no? Más indígena, entonces estamos haciendo ese juego entre culturas. A ver, el gran filósofo histórico y líder político y moral chino es Confucio, ¿no? De hecho, tu libro muy reciente se llama Nacionalismo y Confucianismo en China Contemporánea. Confucio era contemporáneo de Sócrates, más o menos. Siglo VI antes de nuestra era. Entonces, ¿cuántos años les separa entre ellos? No sé exactamente, pero bueno, más o menos. Más o menos por ¿no? la misma época. Sí, sí. Y tiene la misma importancia, o más Confucio que Sócrates en la tradición occidental, ¿no? ¿Cuáles son algunos de sus principios más importantes de Confucio que hasta hoy se enseña en la primaria, ¿no? Sí, bueno, el confucianismo es una serie de pensamientos que Confucio fue recopilando, ¿no? La verdad es que él mismo no se asumía como un pensador independiente, sino más bien como un maestro. Entonces eso es algo muy importante. Y digamos, de los conceptos más importantes del confucianismo tenemos la benevolencia, que ya había dicho, los rituales, la virtud, la justicia, la sabiduría, ¿no? Y digamos que últimamente se han hecho algunos estudios sobre, y bueno, mi libro se desprende de esta idea, de la presencia y de la vigencia del confucianismo actualmente, ¿no? Un concepto muy importante es la armonía, por ejemplo. Y en los discursos políticos, en los discursos de Xi Jinping, constantemente se hace alusión a la armonía, pero no es una idea vacía, sino esta idea de pues, armonía antes que derechos, por ejemplo, ¿no? Obligaciones más que derechos, la idea de una sociedad armónica más que la libertad, por ejemplo, en sentido más occidental. Entonces vemos cómo se recupera la figura de Confucio, aunque en partes de la historia se negó, ¿no? Que eso también nos habla de su importancia. Durante el maoísmo, el confucianismo fue negado, pero sí se ha ido recuperando pues esta idea de la armonía, de la moralidad, del orden, del beneficio para todos, etcétera, ¿no? Y esto todo se desprende del confucianismo. Mencionas todo el maoísmo, es importante porque sí, ostensiblemente, explícitamente niega el confucianismo como la filosofía del viejo régimen, ¿no? De la cuadradez, no sé cómo lo definiría Mao, tú lo verías, pero al final de cuentas termina siendo una continuidad también, ¿no? O sea, esto los comunistas también tenían su propia visión de la armonía, nada más con menos diferencias de clases, o ¿cómo entiendes esa continuidad dentro del cambio, ¿no? Sí, yo justo, una de mis hipótesis es que el maoísmo se inserta muy bien en la sociedad china de los 40, 50, 60, porque el confucianismo era algo muy arraigado. ¿Y en qué sentido? En esta figura del padre, ¿no? De la piedad filial que viene del confucianismo, del respeto, de las jerarquías, del respeto del partido, de la figura de Mao. Esto fue algo muy importante y que yo creo que si no hubiera habido una cultura como la confuciana, no se hubiera integrado de manera tan importante, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una relación. Bueno, hablas de los elementos autoritarios del comunismo realmente existente, pero también el comunismo como filosofía es muy democrático, horizontal, plural. También supongo que eso también se refleja, ¿no? El asunto de eso, lograr de manera conjunta los objetivos en lugar del individualismo, ¿no? Claro, algo fundamental de la cultura china en general, no solo el confucianismo, todas sus escuelas y del propio comunismo adaptado a las realidades chinas, es justamente la importancia de lo colectivo sobre lo individual. Esto es algo fundamental para entender a las sociedades asiáticas en general, yo diría, y particularmente a la China, ¿no? Entonces, si tenemos un partido que exalta esa colectividad, pues por supuesto que la gente lo entiende y lo vive así, ¿no? Lo vimos con la pandemia, por ejemplo, ¿no? El partido, bueno, las autoridades, ¿no? Dijeron,
lo colectivo es lo más importante, la vida es lo más importante, ya después vemos cómo nos recuperamos económicamente, ¿no? Y la gente se puso cubrebocas, aunque no se les exigía de manera obligatoria. Ah, no, nunca se Los puso cubrebocas no obligatoriamente. fueron obligatorios, la Mira. gente se los puso por su propia, digamos, experiencia, ¿no? Y porque sabían que de así iban a proteger a los demás. Y en general no hubo un trato tan autoritario entonces del tema de la pandemia, o sea, comparando con Francia o Argentina, donde tenías que pedir tu permiso o iba a andar con un papelito para ir al súper, ¿lo mismo ocurrió en China o no tanto? En China lo que nos llegó de noticias fue pues en Shanghái, en Wuhan, que fueron los focos más rojos, y sí hubo medidas muy estrictas, pero en el resto de China no era que no pudiera salir a la calle, ¿no? A pasear al perro o algo así, sino simplemente eran medidas muy focalizadas. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Pero el gobierno te entregaba tu comida en la puerta, ¿no? Tu comida de la semana. O sea, es decir, hay una corresponsabilidad, eso es algo muy importante, porque en Occidente creemos que tenemos derechos, pero en China, más que derechos, hay obligaciones. Las obligaciones no solo son de los ciudadanos, sino del Estado hacia los ciudadanos. Claro. Entonces, eso es algo muy importante, esa corresponsabilidad. Y lo del COVID sí fue muy, muy fuerte, ¿no? Tener encerrada a la población, digamos, de una ciudad como Shanghái por 2 o 3 meses, pues sí nos llegó así como, ay, el régimen autoritario chino, pero la verdad es que pues eran medidas en ciudades densamente pobladas y que tenían que tomarse, ¿no? No, y también en todo el mundo se tomaban, ¿no? No, aquí estuvimos 2 años encerrados prácticamente, ¿no? Sí, aunque en México también hubo cierta flexibilidad, ¿no? Tampoco hubo mandato de cubrebocas, nunca. Se cerraron las escuelas, pero fue un poco más, o sea, fue más fuerte. Digo, yo pienso en Argentina, en Francia, y sí fue como mucho más autoritario o controlador, como quieras ponerlo. Pero entonces, está esta tradición confuciana, ¿no? Luego está el maoísmo y hoy estamos en algún punto intermedio o ¿qué está pasando con la filosofía política, la cultura política china hoy? ¿Se está volviendo occidentalizando? ¿Se está volviendo muy individualista? ¿Qué percibes? Sí hay una transformación. De hecho, hay quienes hablan de que están en China en una tercera revolución. La primera fue la maoísta, la segunda con Deng Xiaoping, la reforma y apertura, y esta tercera revolución es desde que llega Xi Jinping al poder en 2012-2013. Y hablando de esta revolución, no es revolución de revocación de poder, sino de transformaciones, ¿no? En el Estado, en la sociedad china. Y estamos viendo una consolidación del papel de China en el mundo y una consolidación de todo lo que se hizo antes, ¿no? El maoísmo fue ideológico, con Deng Xiaoping fue enriquecer el país, y ahora que el país ya está mucho más enriquecido, es esta posición de China, ¿no? Y para ello sí se retoma mucho en el discurso de la filosofía política, de la filosofía tradicional, ¿no? Que es el confucianismo y otras escuelas de pensamiento. Se habla de sociedades armoniosas, se habla del beneficio mutuo para todos y muchos otros conceptos que a veces pasaran desapercibidos, pero que intencionalmente son recuperados. Y una disciplina con el trabajo y el estudio. Claro. O sea, hay un verdadero compromiso, tú me dirás si es personal o también social y público. O sea, estudias no solamente para avanzar y llegar a las mejores universidades, sino para contribuir al desarrollo de tu país. O sea, yo pensaría que eso tendría que ser una de las explicaciones por las cuales China ha logrado este salto increíble en términos de desarrollo tecnológico, económico, o lo estoy imaginando nada más. No, sí, son hacia ambas direcciones. Las personas sí buscan la autosuperación, de hecho también es un concepto un poco que podríamos recuperar del confucianismo, ¿no? El autocultivo es algo muy importante, el trabajo individual, pero por supuesto siempre en vistas hacia lo colectivo, ¿no? Hay personas que
que dicen, bueno, el trabajo es primero, ¿no? Antes que incluso a veces que la familia, o que se ve mal que des prioridad a la familia sobre el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay toda esta visión de la responsabilidad. Para de la los hombres ética. sobre todo, me imagino. Para ambos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sería para ambos. Últimamente está transformándose esto, por supuesto, ¿no? La composición demográfica en China, la baja natalidad, etcétera, está cambiando esta idea. Pero sí, en general, hay una visión hacia tu imagen hacia afuera. Hay un concepto en chino que es el mianzi, ¿no? Es el rostro. A los chinos, a los asiáticos en general, les importa mucho lo que muestran hacia los demás. Pero lo que muestran no tanto de belleza superficial Sí, con lo que valoramos en Sí, Occidente no. luego, sino de la ética, o cómo lo defines. Sí, la ¿no? ética, la imagen, La rectitud. la rectitud, por supuesto, un concepto confuciano, ¿no? Eso es algo muy importante. Por eso, pues el sistema político chino también promueve mucho esta imagen de los líderes, ¿no? Los líderes tienen que ser incorruptibles, los líderes tienen que ser el modelo para los demás, ¿no? Ujú. Y hay pena de muerte para los corruptos. Sí, si son casos graves, sí. Sí, sí. A ver, ya se nos acabó el primer bloque, te dije que el tiempo se nos va a hacer muy corto. Regresamos en 2 minutitos para continuar este muy importante diálogo aprendiendo sobre China, su historia, su presente, su futuro con Mariana Escalante. No se vayan. Aquí seguimos con Mariana Escalante. Doctora, bienvenida de nuevo, gracias por tu tiempo. Estamos hablando de China. Mira, una cosa que me llama la atención, bueno, una pregunta que me surge a partir de escucharte es el tema de las relaciones de género, de las mujeres. Uno ve las fotos de los líderes políticos y son casi puros hombres. En Japón ya tenemos una primera ministra mujer. Pero en China, ¿esto es algo posible en el corto plazo o sigue siendo dominado la política, la economía y la sociedad por hombres? Sí, es un tema difícil, ¿no? De hablar cuando se habla de la política en China. En efecto, en cuestiones de género hace falta trabajar mucho, ¿no? No puede decirse que haya un sentido de opresión hacia las mujeres tampoco, así como digamos, vemos en otros países, pero sí las oportunidades en la política son pocas, son escasas. Lo vemos en el Politburó, lo vemos en los altos mandos, prácticamente no hay mujeres. En los últimos años ha habido creo que una. Entonces, pero cada vez más están tomando posiciones de poder. En las universidades, por ejemplo, la mayoría de las universitarias son mujeres. Es ¿no? lo que te iba a preguntar, Entonces, aún en Derecho, Economía, sí, en las sí, disciplinas. Sí. Ya digo, algunas carreras, disciplinas sí, no tanto, pero en general, digamos que sí hay más mujeres. Por supuesto que todavía hay una brecha importante Claro. en salarios, etcétera, en participación política, pero yo creo que sí pronto se va a ver más mujeres en el poder. Y sigue existiendo un legado del estado de bienestar comunista, al parecer, porque lo decías en la pandemia, les llevaba su comida a todo el mundo, hasta existe esta obligación del Estado, los hospitales públicos, las escuelas públicas, los servicios públicos para la población en general son buenas, de calidad, universales, o ¿cómo es la situación en eso? Sí, en eso sí, el gobierno chino ha hecho un esfuerzo muy importante. Sobre todo a partir de los 80s hubo esta intención de que la infraestructura en general básica, hospitales, escuelas, fuera de cada vez mejor nivel, ¿no? Y pues obviamente habrás escuchado en 2021 los chinos se jactaron de haber sacado 800 millones de personas de la pobreza extrema. ¿Y cómo lo hicieron? ¿No? Pareciera que de pronto anuncian esto y parte de ello pues tiene 40 años, es un programa que tiene más de 40 años y que justo tiene que ver con eso, con la infraestructura. Para los chinos esta idea, y esta idea también muy comunista, ¿no? Esta primera etapa de proveer materialmente a la población para la legitimidad,
¿no? Eso es algo muy importante, la legitimidad política. Y entonces al proveer de lo básico, pues la gente empieza a ver resultados, ¿no? Lo vive, está contenta. Y si uno va a un hospital en China, por ejemplo, la verdad es que el servicio es de primera, un hospital público. Y de eso sí se jactan muchos extranjeros, ¿no? Que están allá y dicen, bueno, ¿cómo es posible que...? Y además es muy barato, está muy subsidiado. Entonces sí, China ha hecho un esfuerzo muy importante por eso, por ofrecer servicios de calidad. Las universidades chinas pues ya están en el top de las mejores universidades del mundo. ¿Y no pagan colegiaturas? Las colegiaturas son prácticamente cero, ¿no? Entonces sí es... y ofrecen dormitorios, ¿no? Incluso... Entonces, yo sí veo esa presencia del Estado muy fuerte en los servicios más básicos. ¿Y las condiciones laborales? Ahí sí, hay cada vez mejores condiciones, pero los horarios de trabajo son fuertes. Yo diría que son similares a los de México, pero ahí está la cuestión cultural, porque, por ejemplo, si tú te sales del trabajo puntual o un poquito después de la hora de salida, eso está mal visto. O si tu jefe todavía no sale de la oficina y tú te vas antes que el jefe, eso es muy malo, ¿no? Así, Ni siquiera hace falta que te castiguen, sino simplemente quedas mal con tus colegas. Sí, sí, y digo, hablando de esto de la imagen, entonces sí hay una cultura por el trabajo duro cada vez, que ha ido cambiando, ¿no? Pero sí es todavía muy importante. Pero sí hay clases sociales, pues, o sea, hay obreros que ganan muy poquito, supongo, y bueno, estuve entrevistando a, ¿cómo se llama? Graham Thomas, me acuerdo, me parece un experto en cuestiones de tecnologías que conoce muy bien a China. Él es de la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, estuvo aquí en la UNAM hace unos años. Me decía que en alguna de las fábricas de fabricación de celulares hay hasta redes hasta arriba para que las trabajadoras no se avientan por sobreexplotación. O sea, hablaba de condiciones, quizás no generalizadas, pero en algunas partes realmente muy extremas. Y claro, en México también lo tenemos, en los Estados Unidos hay los sweatshops por todos lados, no es una cuestión de prejuicio en contra de China, pero sí existen también situaciones graves, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay zonas donde se concentran las fábricas y las manufactureras y sí, las condiciones laborales son muy duras, pocos días de descanso y bueno, condiciones de trabajo que si bien han mejorado, en efecto hay mucha presión, ¿no? Esto China, ¿cómo lo responde? Me gustaría compartírtelo porque los chinos también dicen, bueno, sí, la mano de obra china es barata, pero también son las empresas transnacionales que vienen a explotar a nuestros trabajadores, ¿no? Claro, también las empresas chinas, pero creo que es pues parte de la dinámica del capitalismo en general. O sea, no solo el sistema chino, sino esta idea de la sobreproducción, de la sobreacumulación, lo que explota tremendamente a las personas. Y claro que se ve cada vez más marcada la estructura de clases sociales en China. Y en realidad, si lo que dices es cierto, que tienen los servicios básicos garantizados, al final de cuentas, pues hay una protección para que no caigan al extremo de la pobreza absoluta, como tenemos en algunos lados de los Estados Unidos o de México, en que niños muy pequeños se mueren de enfermedades curables. La tasa de mortalidad infantil en China, por ejemplo, ¿es mejor que en México o no sé? No sabría decirte, perdón, sí exacto la cifra, pero es cierto que cuidan mucho los nacimientos, los cuidados a las madres, porque justamente es un problema muy grave para China, el de la natalidad, está disminuyendo muchísimo. Como más o menos, ¿cómo está la natalidad ahorita? Pues la natalidad está a menos de 1 por mujer. Bueno, sí. Mucho más baja que en México, ¿no? Proporcionalmente. Entonces está disminuyendo la población, entonces. Sí. Eso me imagino que los tiene bastante preocupados a los chinos, ¿no? Sí, hay medidas impresionantes que está tomando el gobierno justo para aumentar la natalidad.
¿En qué sentido? Es que incluso digo impresionantes porque parecería que no tienen ninguna relación, pero hace poco, hace como un par de años, hubo una medida en la que se estaban prohibiendo, por ejemplo, las clases extracurriculares para los niños pequeños en China. Y tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y el gobierno lo hace en realidad para disminuir los costos a los padres que están en la competencia y de querer meter a los hijos en un montón de cursos. Y entonces lo que hacen es, bueno, están prohibidas las clases, ciertas clases extracurriculares para que los jóvenes o las personas que están en edad de procrear se animen a tener hijos, porque a veces no quieren por la cuestión económica. Es decir, te lo pongo, Claro, no es la única medida, por supuesto, pero a ese nivel están tomando medidas para fomentar la natalidad. Porque la competencia para entrar a las universidades ¿no? es brutal, ¿no? Los exámenes nacionales son, o sea, se preparan para esos exámenes desde niños y solo entran poquitos en las mejores universidades. Bueno, eso ocurre en cualquier lado, pero aquí hay una meritocracia estricta, ¿no? Es como entrar a la UNAM, pues tienes que sacar tus 98 de 100, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, es el examen nacional, se llama Cao-Cao, y lo hacen, se van preparando desde la preparatoria, bueno, el equivalente a la preparatoria acá, pero el examen dura varios días. O sea, sí es similar al de la UNAM, pero el de la UNAM es muy tranquilo en comparación con ¿Y es de elección múltiple o tienen que desarrollar Algunos ensayos? sí son de desarrollar ensayos, preguntas matemáticas que son de un nivel impresionante. Y de inglés, depende del área a la que te dirijas, pero sí son por día. Entonces, la competencia es muy alta, mientras las universidades chinas también van mejorando mucho su nivel, sus rankings internacionales, también genera para los jóvenes esa presión. Y al ser hijos únicos, tienen todavía más presión, porque son el futuro de la familia. Sí. Sí, pero eso fue resultado también de una política pública, que habían dicho que, ¿no? El one child policy, ¿no? De solamente un hijo, porque justo estaban creciendo demasiado, entonces ahí están. Sí, que es de las ironías, ¿no? Sí. También de las medidas, pero sí, en efecto, hace 5 años se relaja esa medida y ya se elimina por completo, ¿no? La del hijo único. Vamos a lo internacional. Me quedé tan interesado en escucharte sobre lo que está pasando dentro de China, pero yo te conocí en una mesa y además tus estudios son sobre relaciones internacionales. Ese es tu mero mole, para usar una metáfora mexicana. Y es cuando expusiste me llamó mucho la atención porque hablas de que la visión del mundo de las relaciones internacionales de China es pues radicalmente diferente a la visión occidental, y que incluso desde el punto de vista de China, pues el punto de vista occidental es realmente hipócrita, ¿no? O sea, es una de las cosas que yo aprendí escuchándote, que los chinos toman con mucha seriedad la congruencia, pues, ¿no? Y una serie de otros principios que diferencian. ¿Cómo resumirías en 2 minutos la visión de relaciones internacionales de China comparada con la de Washington, o ir más allá, la de Occidente, porque Washington es muy, muy particular, ¿no? Difícil resumirlo en poco tiempo, pero China se ha quejado desde que tiene un papel importante en la sociedad internacional, sobre todo a partir de este siglo, se ha quejado de la injusticia del orden internacional, ¿no? Que vivimos en un orden internacional en donde se supone que todos somos iguales, pero la verdad es que hay jerarquías, ¿no? Entonces, ha levantado la voz en ese sentido. Se asume como un país del sur global, que esto es interesante también. Se acerca al sur global y ahora que tiene un cierto poder y una cierta voz en el escenario internacional, pues ha tenido la capacidad de crear instituciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, al FMI, al Banco Mundial, crea su propio Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, por ejemplo, crea la iniciativa de la Franja y la Ruta, y su idea, sus principios, pues podríamos decir, son la armonía, justamente, la armonía internacional, ganar, ganar, y pues el bienestar mutuo, ¿no?
la comunidad de destino compartido, que es una de las frases célebres de Xi Jinping, habla de esta idea de que todos los beneficios deben de ser para todos, ¿no? Suena muy idealista, por Suena supuesto. zapatista, ¿no? Nada Sí. para nosotros, todo para todos, ¿no? Exacto, pero en realidad, pues también yo sí diría que lo pone en práctica. China se jacta de que no ha iniciado un solo conflicto armado, ¿no? Y eso lo dicen funcionarios de todo nivel y lo dicen constantemente. Y si uno revisa, es cierto, no se ha iniciado ningún conflicto armado y eso es lo que quieren mantener, ¿no? Entonces, a China le gusta diferenciarse de las potencias occidentales, ¿no? Es parte de esa idea misma de la rectitud, ¿no? Exacto. O sea, sería perder la cara, pues, ¿no? Sí, estar esa provocando moral guerras. confuciana, ¿no? De decir, nosotros buscamos la armonía, buscamos que todos ganen. La iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿qué es? Explícanoslo un poquito y qué tiene que ver con América Latina, por ejemplo. Es la iniciativa de política exterior más importante de Xi Jinping. Se promulga, porque sí fue algo muy de bombo y platillo en 2013 por el presidente actual. Y lo que busca principalmente es infraestructura, construir infraestructura, pero pues infraestructura de todo tipo, ¿no? No solo carreteras, no solo puentes, no solo hospitales, sino también incluso infraestructura digital y también generar pues cooperación, ¿no? Cooperación para el desarrollo. Su presencia principalmente tiene muchos canales, ¿no? La verdad es que se ha extendido a todo el mundo. Antes era revivir la antigua ruta de la seda, pero en realidad pues ya llega no solo a Europa a través de Asia Central, sino llega a África, llega al sureste de Asia y América Latina, por supuesto, ¿no? Para América Latina, yo creo que esta iniciativa ha sido importante en el sentido justo de la construcción de infraestructura, de este acercamiento a China, de esta alternativa a Estados Unidos o a las instituciones mundiales que generan presión en los préstamos, ¿no? Préstamos que son prácticamente impagables. Y la idea también es que China no pone condiciones políticas. Esto es algo muy importante, ¿no? China construye en donde le es también útil, también a sus intereses, por supuesto, pero no pone condiciones. Entonces, en América Latina, pues vemos la presencia china en cualquier país, aunque no hayan aceptado la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? No hayan firmado. A ver, un par de preguntas. Uno, entonces, no hay un condicionamiento ni de endeudamiento, no utiliza endeudamiento como una herramienta de control, ni hay un condicionamiento político tienen que modelar su sistema político como nosotros, ¿no? Ellos dan el dinero, apoyan en obras de infraestructura, pero no piden nada a cambio. O sea, sí piden algo, sí, ¿no? Sí piden. Tampoco son nada más de la caridad, ¿no? Sí, no, exactamente. No, sí, por ejemplo, con Venezuela, que ahora fue el tema más álgido, ¿no? En las últimas semanas, con Venezuela se le hacían préstamos a cambio de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y así hay acuerdos muy particulares. Habría que analizar incluso cada proyecto, porque cada proyecto tiene sus condiciones. Sí tiene condiciones, por supuesto, condiciones de pago, de concesión, que eso se ha criticado mucho en África, por ejemplo, ¿no? Pues China construye un hospital y se le concesiona, no sé, 90 años, ¿no? Entonces hay que ver cada proyecto, pero en realidad las condiciones no son tan fuertes como Occidente las ha impuesto a los países del sur, ¿no? Transacciones económicas entre iguales, pues. Sí. No están buscando apalancar estas relaciones para conquistar económico, política o territorialmente a otros países, como los Estados Unidos siempre está viendo, ¿no? Sí, y lo que ha hecho China es ubicarse en los países que fueron de cierta manera olvidados por Occidente, porque pongo el caso de África, que creo que es muy polémico también, pero pues África la dejaron saqueada y olvidada, ¿no? Nada de construir infraestructura, y los chinos dicen, bueno, sí, yo quiero minerales de África, ¿no?
pero también pues, te construye hospitales, te construye escuelas. Claro. Sí, claro que es muy polémico, lo sé para los colegas africanistas, ¿no? Que sí hay que ver cada detalle, pero la verdad es que las condiciones son muy distintas. Diferente de lo que el occidente ha hecho Sí. a África, que sigue cobrando la deuda de generaciones desde antes desde durante la colonia, desde antes de la independencia incluso. Vamos a un breve corte, vamos a regresar ahorita con Mariana, pero primero también tenemos un promo para la FIL de Minería. La esperamos ahí a conocer los libros y toda la oferta cultural de la UNAM más allá. Ahorita regresamos con Mariana Escalante. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia. Continuamos aquí con Mariana Escalante. Gracias, Mariana, por tu tiempo. Pues estamos hablando de África, de la Franja y la Ruta, de la diplomacia china, y recientemente pues han estado muy activos. Casi pues, todos los líderes, bueno, muchos líderes importantes del mundo están haciendo un peregrinaje a China. Fue recientemente Mark Carney de Canadá, Keir Starmer de Inglaterra, el primer ministro de Alemania, México todavía no, ahorita hablamos de ese tema, pero parece que China está dándole la vuelta a Trump, absolutamente. Hasta Trump va a ir a China pronto. De repente, no solamente tiene el poder económico, aunque esté relacionado, claro, sino ahora ya diplomáticamente China cada vez va manejando los hilos internacionales. China ya es el segundo financiador más importante de la ONU y seguramente pronto va a ser el primero porque los Estados Unidos está saliendo de todos los organismos internacionales. ¿Esto también es una victoria importante? ¿Lo planeaban así los chinos o cómo les ha salido la jugada, pues? Sí, yo creo que se puede leer en dos sentidos. Uno, evidentemente la ausencia de Estados Unidos en el escenario internacional, bueno, está muy presente Estados Unidos, pero Claro. la ausencia en la cooperación, en El liderazgo. en el liderazgo, en los organismos multilaterales, eso ha ayudado, pero tampoco hay que quitarle el crédito a China, ¿no? Por sí misma ha trabajado muchos años para tener este papel de liderazgo y por eso hablaba también de esta tercera revolución, porque Xi Jinping lo que ha estado intentando es consolidar el papel de China al exterior. Entonces, en este sentido, China ha creado instituciones, iniciativas, participa más en cuestiones de paz, ¿no? Como el caso de Irán, el caso de Ucrania, y creo que China ha tomado este papel de liderazgo. Sin embargo, y hay varios críticos que dicen que todavía no lo asume de manera tan contundente, ¿no? Y en este sentido, pues sí, se ve que China obviamente es un socio muy importante, no solo comercial, sino ya en un sentido también político, estratégico, pues para muchos países del mundo, ¿no? ¿Tienen un servicio de inteligencia extranjera, así como la CIA o la KGB, o no? Nunca he escuchado hablar de eso. Es difícil decir si sí o si no, ¿no? Seguramente sí, ¿no? Pero no es tan evidente, ¿no? No están tumbando gobiernos, por lo menos, no sería su propósito. Es que ese no es el interés de China. El interés es tener un beneficio de la relación, que es muy pragmático, ¿no? También, que eso es una de las críticas. Últimamente se le ha criticado a China porque si bien tiene esta idea de la cooperación, también debe de formar más alianzas. Hay quienes empujan, ¿no? Intelectuales en China que empujan porque China forme alianzas, ¿no? Hay alianzas ideológicas. ideológicas y geopolíticas, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué dicen estos críticos? Estos críticos es muy interesante, hasta está hablando de una frase que es "Jie ban bu jie meng", y es hacer
los chinos cooperan y colaboran, pero no hacen alianzas, ¿no? Mm. Pero es una crítica. ¿Y por qué alianzas? Alianzas para los chinos implican atacar a un tercero, ¿no? Una alianza implica ya una cuestión de seguridad que amenaza a otro. Y China lo que menos quiere es generar un conflicto, ¿no? Pero por otro lado, lo vimos en el caso de Venezuela, ¿no? China sí tenía una cooperación muy estrecha con el régimen de Maduro, pero cuando sucede esto tampoco interviene, ¿no? Tampoco dice voy a apoyar a Venezuela en este sentido. Es más, hubo hasta un silencio que por algunos intelectuales chinos fue un poco criticable, porque dijeron, bueno, China ya está tomando otro papel, ¿por qué no pudo hacer nada con el ¿Por qué no caso de defiende a sus Venezuela? amigos? Justo el día antes hubo una reunión importante con un subsecretario para América Exacto, Latina, sí, de sí, sí. China. El una responsable foto. de asuntos de América Latina. Exacto. Y de repente ya lo agarran y no dicen nada, entonces. Cero. No, hay mucho hermetismo. Los chinos son muy cuidadosos con los temas polémicos, ¿no? Justo para evitar la confrontación, el conflicto. Pero creo que sí es interesante ver qué papel va a tomar China en este tipo de situaciones en las que sus socios o sus amigos, ¿no? Sus países amigos están en crisis, ¿no? Y hay un debate interno en China. Eso es Sí. también muy importante porque el prejuicio que uno imagina es que es Claro. una Pareciera que sola no. línea. Evidentemente pues hay control, pero ¿hasta qué punto hay un diálogo público sobre este tipo de cuestiones en China hoy? Sí, sobre todo en el ámbito académico hay mucho diálogo y algo muy importante es que hay mucho contacto entre la academia y el gobierno. O sea, el gobierno escucha a sus intelectuales, digamos, y bueno, habrá cosas que no atienda y que no esté de acuerdo, pero sí hay mucho debate en torno al papel que debe tomar China. Claro, hay temas que no se pueden tocar, ¿no? Pero en general sí se puede hablar de esto que te comentaba, se habla sobre todo a partir de Venezuela, ¿no? Y en otros temas hay discusión pública, hay elecciones, hay asambleas, hay deliberación, hay procesos políticos que podríamos llamar democráticos dentro de China. En China hay algo que se llama el centralismo democrático y ellos mismos asumen este modelo de democracia y a qué se refiere. A que el poder central obviamente está en el Partido Comunista, hay otros partidos, sí hay elecciones a nivel local, estas elecciones eligen a sus representantes y los representantes a los representantes y así es como se eligen a los líderes, ¿no? Entonces no podemos decir en China no hay elecciones, sí las hay, no en un sentido como en México, por ejemplo, pero el centralismo democrático se enfoca en que se toma una decisión por el bien general y todos los demás partidos o fuerzas políticas se tienen que alinear, ¿no? Porque es un bien común. Pero ¿no? antes de la decisión hay un momento como de efervescencia, de debate intenso en las asambleas. Son más como que tras bambalinas, digamos, en términos coloquiales. Los debates internos sí se hacen, pero no son públicos, no son debates públicos. Sin embargo, en el Congreso sí hay mucha representación de todas las etnias, hay representación de distintos estratos, de distintos representantes de la población, sí. Entonces, ahí es como se incluyen las distintas visiones, ¿no? Pero no hay tomas de tribunas ni No, nada. así como estamos acostumbrados por acá, no. Pero sí hay un cuerpo legislativo que delibera, que ejerce sí. cierto control, observación del Ejecutivo. Exacto, ¿no? sí. Bien, a ver, hablemos de México, porque México está en una situación muy complicada, con el Trump encima, además en un proceso de, no renegociación, sino análisis y reconsideración del Tratado de Libre Comercio. Pero de repente yo sí me sorprendí cuando México impusiera un arancel a partir de este 1 de enero de 50% a todos los productos chinos o solamente los autos. No, a 1.200, 1.000 y tantos productos de países con los que no se tiene un acuerdo de libre comercio. Exacto, que era una forma un poco indirecta Suave, para sí. hablar de China, porque
justo dentro del TEMEC hay una cláusula que prohíbe a México de firmar otros acuerdos de libre comercio con países no mercado, ¿no? Sí. Que también es una dedicatoria a China. Exacto. Entonces, pero sí tenemos mucho comercio con China. Sí. Tampoco Sí, estamos sí, sí. aislados de China, entonces cuéntame, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo lo podemos mejorar, fortalecer? ¿No? Sí, esa es una gran pregunta para quienes estudiamos China, es una preocupación, ¿no?, constante. La relación con nuestro país obviamente nos importa. China es el segundo socio comercial de México, no es poca cosa. Y lamentablemente hay un déficit de más o menos, la última cifra era 109,000 millones de dólares, ¿no? Frente a 9,000 millones que México exporta a China, ¿no? Es decir, nosotros importamos 109,000 millones frente a 9,000, lo cual es muchísimo. ¿Cómo revertir ese déficit comercial, ¿no? Esa sería la gran pregunta. La verdad es que es difícil porque lo que importamos de China tiene mucho valor agregado, son vehículos, son productos con alta tecnología, en fin, ¿no? Y nosotros lo que exportamos pues es carne de cerdo, aguacates, algunos productos intermedios, etc. Entonces, eso es algo muy difícil, la parte comercial. Pero yo sí creo que hay muchas otras oportunidades en otros ámbitos, por ejemplo, en el político, la verdad, aunque bueno, ahí con Trump está difícil, con Estados Unidos en general, pero también hay mucha cooperación en otros aspectos, ¿no? En la educación, en cultura, en deporte. Yo creo que ahí es donde le debe de apostar México a la relación con China, ¿no? Incluso aprender del modelo chino creo que es fundamental, porque la verdad es que, no quiero sonar muy pesimista, pero el aspecto comercial es muy difícil que se revierta, ¿no? En clase con mis estudiantes yo les preguntaba, ¿qué podemos ofrecer a China que China no haga? Y lo que contestaron fue una máquina para hacer tortillas, ¿no? Que está bien, ¿no? Sí, pero es decir, digo, estoy quizá banalizando un poco la pregunta, pero me parece que México es difícil que compita con China, al menos ahora. Sí, pero bueno, no se trata de competir. Y no solamente es con relación a China el problema, o sea, necesitamos una política industrial de innovación mucho más robusta. En México hemos estado siempre dependiendo de las inversiones de los Estados Unidos, de las grandes empresas transnacionales, como nuestra salvación, en lugar de justamente generar nuestra aportación más específica a este desarrollo global tan importante que está pasando. No estoy seguro que necesariamente tengamos que reducir el déficit con China, sino en general apalancar esa relación con China para que México crezca de manera autónoma, ¿no? Sí. Y eso es lo que no quiere los Estados Unidos. O sea, ellos nos ven como parte de su base territorial y esto, insisto, es terrible que hayamos aceptado en la negociación del TEMEC esa cláusula que no, o sea, es una intervención directa en nuestra política soberana externa de que no podemos tener un libre comercio con China, ¿no? Ahora en la renegociación tendríamos que cambiarlo, pero pues pegaría un grito al cielo a un Trump, no sé. Sí, México tiene que invertir a largo plazo, o sea, tiene que ser un proyecto a largo plazo. Y el problema, digamos que algo muy importante es la educación, la inversión en investigación y desarrollo, en tecnología, y eso se necesita a largo plazo, insisto. Es algo que podemos aprender de China y es algo que lamentablemente en México es difícil porque los cambios sexenales a veces cortan este tipo de proyectos a largo plazo, ¿no? ¿Y los chinos se enojaron con este tipo de aranceles? O sea, ¿están como indignados con México, de que México los ha maltratado por órdenes de Trump? ¿O lo toman así todo desde una perspectiva más de largo plazo, como dices? Hubo un par de declaraciones sobre las decisiones, pero saben perfectamente que son por presión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, más bien, las declaraciones han ido dirigidas a Estados Unidos, que México no puede permitir la injerencia de Estados Unidos en su soberanía y ese tipo de comentarios. Y China desde hace mucho tiempo sabe que uno de los socios
importantes de América Latina es México, pero también es de los más complejos por nuestra posición con Estados Unidos y por eso se ha acercado a otros socios de América Latina en donde la presión es menor. ¿Está más presente en Brasil? En Brasil, en Chile, más? en Perú, en Argentina incluso, ¿no? Con Milei. Hay mucha más presencia. Estos países incluso son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. México no ha querido firmar, por ejemplo. Mira. Entonces, sí es mucho más evidente, pues mucho más independiente, al menos los chinos perciben así, es mucho más independiente de Estados Unidos la política exterior de otros países de América Latina. Nos quedan un par de minutos, Mariana. Tú eres mexicana, naciste en México. Sí. Decidiste ir a China, terminar la licenciatura para estudiar tu maestría. Ahí, un salto a la aventura, al vacío, a la emoción. ¿Recomendarías a otros mexicanos tomar ese tipo de decisión? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué recomendarías? Recomendaciones, ahí se me fue, darías a otros alumnos de la UNAM que quisieran también emprender este camino? Yo, por supuesto que recomiendo ampliamente conocer China para cualquiera, incluso aunque no quieran dedicarse a temas sobre China. Conocer el idioma, por supuesto, para conocer mejor la cultura, el sistema político, todo, y aprender de China. No sé que suena muy común decir, bueno, ¿qué podemos aprender de los demás? Pero la verdad es que China ha sido un ejemplo impresionante, ¿no? Se ve en las calles, se ve en la cotidianeidad, en la seguridad. El propio sistema político creo que es muy interesante, no para replicarlo, por supuesto, pero creo que sí vale la pena que vayan. Necesitamos especialistas en nuestro país, gente que conozca muchas áreas, no solo lo académico, sino en tecnología, en la industria, ingenierías. Y pues necesitamos también que nuestros próximos tomadores de decisiones conozcan China de manera más profunda. Y hay muchas becas, ¿no? O sea, no es caro. China quiere a los alumnos mexicanos y del mundo, y los invita, e incluso te enseñan chino, no tienes que saber chino para ir. ¿O cómo está más o menos la situación? Sí, hay becas del Consejo de Becas del gobierno chino. Yo fui beneficiaria de esa beca. Cada vez están más competidas, eso sí, pero las hay. China no es muy caro, en realidad, para vivir ahí. Entonces sí hay para estudiar el idioma, para estudiar en inglés, incluso hay varios programas para extranjeros. Entonces yo creo que la verdad es que sí hay muchas oportunidades. Los mismos chinos incluso dicen que sus connacionales que estudiaban en Estados Unidos o en Europa se están regresando a estudiar a China, ¿no? Y no son tan caras las colegiaturas, supongo. No son si tan vas caras. como extranjero. No ¿Cuánto son pagaste tan tú de colegiatura? No, es que yo tenía una beca. Ah, bueno, pero me pagaban todo. si no hubieras tenido beca, bueno. Creo que unos 32,000 yuanes al semestre, más o menos, que sería por pues, unos 70,000 pesos, más o menos. ¿Por semestre? Por semestre. Ah, bueno, sí cuesta, sí, pero sí, no como tampoco es en los Estados Unidos, que sí. cuesta mucho más. Una última palabra aquí para nuestro público. Pues les invitamos a que se acerquen a conocer China, a leer sus propios medios, ¿no?, de comunicación, sus autores, autoras, a la cultura también muy importante y pues nada, agradezco mucho la También invitación. Mariana es traductora de poesía china. Eso nada más en mis tiempos libres. Bueno. Que no son muchos. Me imagino, pero maravilloso. Todo un estuche de monerías aquí. Mariana, muchas gracias por Muchas gracias, estar John, con por la nosotros. invitación. Espero que regreses pronto para seguir aprendiendo de China, de la filosofía política, de toda la historia. El futuro es todo un tema fascinante. Y le agradecemos a nuestro público por estar con nosotros. Te esperamos en la FIL de Minería y síganos aquí en las redes sociales de TV UNAM y del PUEDS UNAM, del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Los Diálogos por la Democracia. Un abrazo.